Bueno, bienvenidos todos. Tenemos una clase bastante importante para hoy. Como siempre, déjenme compartir la palabra en la pantalla. Y este, el grupo de la tarde es un grupo muchísimo más grande. Y evidentemente, como les comentaba a Alberto, hay una gran diversidad. ¿Por qué no veo? ¿Por qué no estoy viendo el PowerPoint? Ya, va, ya. Ujú. Bueno, aquí dice que puedo compartir mi screen. Ustedes están viendo esto que estoy viendo, ¿verdad? Sí, están viendo la presentación, Sí, 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 sí. slideshow, Mateo 8, beginning. 28, 29. Perfecto. Entonces, bueno, ya que estamos aquí, comencemos con el curso. Ya puse a grabar y como siempre, comenzamos pidiéndole al Señor que nos ilumine nuestros corazones y que guíe nuestro estudio para nuestro enriquecimiento. Madre, Padre Celestial, amado Señor y Salvador Jesucristo, amado Espíritu Santo, te agradecemos por tu palabra que da vida, en la cual aprendemos acerca de nuestra salvación La y sabiduría acerca del de gran Dios. amor que la Santa Trinidad tiene para nosotros. Perdónanos, Señor, por las veces en que no te hemos apreciado, que no hemos apreciado tu palabra tal como debemos. Danos unos corazones ansiosos de aprender cada día más este mensaje vivo. En el nombre de Padre. Cristo, oramos. Amén. Bueno, mi familia, entonces vamos a comenzar con las preguntas de repaso de lo que vieron en el video de la conexión número 4. Hoy vamos a Sí, entrar con el tercer el tomate mandamiento. ya está listo, frito allá, ya Déjenme ver. está colado. Mantequilla, ahí, es lo que se le pone, no sé si al francés se le pone por fuera Déjenme ver o al... cómo. Creo que al francés. No sé, ajá, y se pone a... Hay Sí, un ya, ya canal ahí. lo, ya lo, ya lo, ya lo acabo de quitar. Noemi. Estoy buscando el botón que me dice mute a todo el mundo, que aparece de vez en cuando y de vez en cuando desaparece. O sea, yo no, yo más tengo tiempo manejando tecnología y la sé utilizar, pero con esta aplicación en particular, después de un cierto número de personas, la aplicación no es confiable. O sea, a veces salen cosas, a veces salen las funciones, a veces no salen. Pero anyway, ya estamos allí. Entonces, comencemos con la primera pregunta. ¿Quién quiere ayudarnos? ¿Cuál es el tercer mandamiento? Tal como se De encuentra la en el ley libro de de... Éxodo. Por favor. Ah, ¿Cuál es el tercer mandamiento? Alberto, ¿estás bien? sí, sí, Ya, ahora sí. Éxodo. Dejé un rato la clase para buscar mi Biblia. así es. Éxodo. El tercer mandamiento. Sí, por favor. Eh, sí. Eh, el tercer mandamiento, uno. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Ok, Acuérdate del sábado, del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es el día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. perfecto. Entonces vamos a ver cuál es la intención de Dios que Dios nos da a nosotros con este mandamiento. ¿Ok? Dice que debemos, aquí dice nuevamente, acuérdate del día del reposo para santificarlo. Y nos dice cómo Sí. debemos santificarlo. Entonces, ¿qué es esto de santificar el día de reposo? Ah, ¿cómo quiere Dios que nosotros santifiquemos el día de reposo? O sea, ¿por qué el día de reposo es tan importante?
Y ahorita más adelante vamos a entrar en qué significa, o sea, el día de reposo. La palabra reposo es el sábado. Ya nuevamente ya hablamos de eso un poco, vamos a volver a hablar de él. Pero ¿por qué Dios quiere que nosotros santifiquemos ¿por qué nos dio esto? Es para adorarle. Ok. Y vamos a ver por qué es importante. Pregunta para ustedes, hermanos. Si algunos de ustedes tienen una idea de cuánto dura una persona viva sin comer. Como 3 en días promedio. al máximo. No mucho. O sea, ¿verdad que no es mucho? Holman. Bueno, bíblicamente está establecido que Moisés, el Señor, duraron 40 días. Yo conozco personas que han durado 21, Sí. 20, 7, 3. Bueno, depende, ¿no? Del organismo de la persona, ¿cierto? Sí. Noemi, bienvenida. Sí, Holman, no hay un momento exacto, ¿no? O sea, cada persona tiene un diferente tipo de cuerpo y de organismo y cada difiere. Pero en general podemos hablar entre unos 20 a unos 50 días, lo que una persona puede durar sin comer. Después de eso, si una persona no come, evidentemente, lo que va a pasar es que se va a morir. Debilitar. No, ni siquiera debilitar. O sea, se debilita al principio, pero si tú no comes, ¿qué pasa evidentemente al final? Si no comemos, te mueres. O sea, es vital. Igual, ¿qué pasa cuando no tomas agua? Si tú no tomas agua, no me refiero yo tengo que tomar más agua. Aquí tengo mi termo porque mi esposa quiere que yo tome agua porque se me olvida. Pero cuando dejamos de tomar agua completamente, ¿cuánto tiempo podemos vivir sin tomar agua? Holman. Bueno, la persona sin tomar agua, yo pensaría que por ahí unos 3 días. Sí. Yo conozco un caso aquí en Bogotá, Colombia, donde una hermana de una congregación X, no la digo, ella llevaba 20 días, se murió en un retiro. Se murió en 20 días, pero no se saben las causas. Eso hace mucho tiempo, eso quedó así, quedó así por la, por la misión, ¿no? Pero nosotros profundamente, yo estuve averiguando y estaba en un retiro, pues allá se hacen retiros largos, ¿no? Cortos de 3 y largos de los que quieran. Pero entonces no sé qué complicación tenía, no sé qué, ahorita en este momento, la persona que entre, digamos, a un retiro, tienen que tener la condición, qué condición médica está, ¿sí? Claro. Si está sana, no está sana, porque es que no es solamente entrar perdóname la expresión, aguantar hambre, porque es que tú sabes que bíblicamente está escrito, pero tampoco eso ayuda, ¿no? Sí, ¿Ayuda o no ayuda? Entonces, interesante, Holman, hablemos de eso, hablemos del ayuno como parte del día de reposo. Hay una aplicación para eso importante y vamos a ver digamos, en grandes rasgos, si hay un beneficio, si no lo hay, cuál es el beneficio. En fin, pero guarda eso allí cuando veamos las diferentes aplicaciones, ¿ok? Pero el punto que quiero hacer es que tenemos una necesidad básica y esa necesidad básica es la de nosotros poder alimentarnos. Si nosotros no nos alimentamos, nos morimos, así tal cual. El trabajo viene en una segunda oportunidad. Pero al mismo tiempo, ¿qué nos dice a nosotros? Porque estamos conscientes de esto y lo hacemos con nuestras vidas, con nuestra forma física, pero siempre nos olvidamos de la parte espiritual. ¿Qué dice Mateo, según Mateo 4:4? ¿Qué nos enseña acerca de la palabra de Dios? Dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Pues es necesario entonces edificarnos en la palabra de Dios, no tan solamente el día de reposo, el sábado, sino todos los días. Es muy importante para nuestra buena salud espiritual. Gracias, Noemí. Excelente. Así es. Fíjense que Dios nos dice a nosotros, miren, la comida es importante, yo lo sé. Y de hecho, por eso, cuando Jesús nos da el Padre Nuestro, nos dice que pidamos nuestro pan nuestro de cada día. Tú lo sabes.
pero la palabra es mucho más importante. La comida nos va a dar, y el agua nos va a dar a nosotros alimentos para poder subsistir cierto tiempo. Ahora, la palabra del Señor nos va a dar a nosotros para subsistir de forma eterna y permanente. Es mucho más importante. O sea, esta comida espiritual es la que nosotros tenemos que alimentar con mayor razón. La palabra de Dios Amén. es vida, es vida. En ella encontramos vida. No hay ninguno de nosotros, hermanos, que vaya a vivir para siempre. O sea, yo le pido a Cristo que venga pronto, porque como está este mundo, y para eso le pido que venga pronto, y para eso mi contribución es proclamar su palabra. Pero cuando es su palabra con la que lo que nos va a dar la vida eterna. En este mundo nosotros llegaremos a los, qué sé yo, cada 90, si es mucho, 100, no más de allí. Pero cuando vivimos con la palabra del Señor nos va a dar vida para siempre, y eso es mucho más importante. Holman. Sí, es importante alimentarnos diariamente de la palabra de Dios. Si lo hacemos por costumbre, digamos en la madrugada, nos alimenta. Un ejemplo, yo coloco, por ejemplo, el Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Yo me alimento de esa palabra y le pido a Dios que en este día que comienza, ¿sí? En este día que antes del amanecer, o sea, en el amanecer antes de que repunte el día, ese me va a alimentar todo el día. Yo desayuno a las 7 de la mañana, o la persona desayuna a las 7 y a las 9 tiene hambre, pero esa palabra que yo la leí y oré sobre esa palabra a las 4:30 de la mañana, me va a alimentar todo el día y dice, no te metas en consejo de malos porque se le van a presentar. Entonces usted está alimentándose todo el día de esa palabra hasta el día, y el otro día vuelve y se alimenta de otra palabra. Amén, Holman. Y fíjate que la palabra del Señor nos alimenta y perdura, pero nos da otro tipo de hambre. El hambre que nos da la palabra del Señor es de aprender más. O sea, yo tengo hambre cuando yo escucho lo que Él me dice, yo quiero aprender más y más y más. Cuando yo empiezo a ver lo que el amor de Dios expresado para mí la Biblia no es otra cosa sino un libro de amor para mí. Es como o sea, nuevamente, yo lo veo como las cartas de amor que te escribe alguien que tú atesoras, y entonces lo vas leyendo y quieres leer más y más y más y más y más. Entonces, esa hambre es el hambre que Dios provoca, que es sano, que es muy bueno. Y en la medida que nos alimentamos más de esa palabra, nuestra fe crece más. La fe no crece sola, la fe crece a través del Espíritu Santo que trabaja en la palabra del Señor. Así que es bien importante. Entonces, la palabra de Dios satisface nuestras necesidades más profundas. Con la comida, por eso es que Jesús le dice a la mujer de Samaria, le dice, yo tengo un agua que si yo te la doy más nunca vas a tener sed. Wow, eso es el agua del Evangelio, está hablando de su palabra. Y Jesús se manifiesta a sí mismo como esa palabra que nos da y nos satisface. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta de qué está hablando Dios, cuál es el sentido de por qué del día de reposo o el sábado. ¿Qué dice, según Martín Lutero, cómo santificamos el día de reposo? ¿Alguien se acuerda? No sé si alguien no se acuerda, bien, si no, yo tengo la lámina aquí adelante. Claudia, tienes el micrófono apagado, Claudia. Ahora sí, Claudia, sí, ahora sí. Debemos temer a Dios, debemos temer y amar a Dios, de modo que no despreciemos la predicación de su palabra, sino que la consideremos santa, la oigamos y la prediquemos con gusto. Muy bien. Entonces, ¿qué opinan ustedes qué opinan de ustedes de la forma en que Lutero dice que así mantenemos nosotros la palabra, así nosotros honramos el día de reposo? Es el día de reposo, o sea, el sábado, lo que Dios quiere para santificarlo, simplemente un día de descanso físico. También que escuchemos la palabra. Exacto, fíjense que es importante. O sea,
Exactamente, Claudia. Dios está hablando allí, no es simplemente, muchachos, tómense un break. Ujú. No, no. O sea, claro, Dios nos cuida en todo. Él quiere que nos tomemos un break porque si nosotros trabajamos y trabajamos y trabajamos y trabajamos y trabajamos, eso nos quita vida, se nos va la vida. Pero sobre todo que estamos haciendo de nuestro Dios nuestra vida, nuestro trabajo, y lo dejamos a un lado. Dios dice, no, tú no vas a tener paz hasta que no vengas a mí. Entonces vamos a asegurarnos de que hay un día en particular en el cual tú puedes venir a esto, pero como dijo Claudia también, vemos en el resto de la escritura, porque no es que él complementa su palabra, no se contradice, que él no quiere simplemente que sea un día, sino que eso lo podemos hacer y él desea que lo hagamos permanentemente. Holman también mencionó lo hermoso que es el Salmo número 1, donde um, Dios quiere que el ser humano, hombre y mujer, mediten en la palabra del Señor día y noche, todos los días. Entonces, eso es algo permanente que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, el mandamiento no es simplemente para darnos un descanso físico, sino para que nosotros nos alimentemos y darnos descanso de forma espiritual. Holman. En el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo número 8, Uh-huh. los discípulos estaban recogiendo espigas en el día de reposo. Entonces estaban los enemigos, siempre los fariseos, causando al Señor, ¿no? Uh-huh. Y él dice en el 12:8, dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Qué significa? Siempre, siempre, ¿cierto? Debemos de descansar, claro que sí. Pero dice el Señor porque Él es palabra del Señor, porque el Sí, Hijo del Hombre es Señor el día de reposo. claro. Mateo 12:8. Entonces, es una palabra, ¿sí? Que nos alimenta, que nos lleva a estar en la presencia de Dios. Claro. Así estemos trabajando, así estemos, en el caso, produciendo, así estemos haciendo una obra. Nosotros estamos meditando en la palabra, pero en la mañana o en la hora que se pueda, yo lo hago en la mañana, muy madrugado, pero entonces debemos meditar en la palabra, ¿para qué? Para fortalecernos y también darle la gloria a Él. Sí, y qué bueno que mencionas este versículo, Holman, porque fíjate que es exactamente el centro de todo. Jesús le dice a los fariseos, ustedes meditan en las escrituras porque piensan que en ellas pueden encontrar la vida eterna. En otras palabras, eso es cierto, pero lo que ustedes se están olvidando es que estas escrituras hablan de mí. O sea, cuando ustedes quieren buscar la vida eterna, es para apuntarme a mí. El sábado, el día de reposo, es para que nosotros veamos el descanso en Cristo, para que nosotros veamos a Jesucristo como tal y vengamos a Cristo como tal. Por eso yo soy el Señor del sábado, yo soy el dueño, el cumplimiento del sábado, yo soy tu reposo. Yo te haré, ven a mí que yo te haré las cargas ligeras, es lo que Dios quiere decirnos con esto, y no son simplemente cargas físicas, sino todas nuestras cosas. Entonces, bueno, Dios quiere que nosotros, la intención del sábado era, del día de reposo, el sábado era que nosotros, nuevamente nos mantuviésemos aprendiendo del Señor y alimentándonos en su palabra. Egberto. No sé si eso trae alusión a lo que recién estábamos hablando. Dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículo 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Amén, amén, wow. O sea, esas son las promesas de Dios, mis hermanos, en las que ustedes y yo tenemos que deleitarnos. Nosotros tenemos, no, Dios nos está alimentando con algo tan poderoso que es su palabra, que de nosotros, ustedes son agentes de luz, ustedes son agentes de vida. Miren, mi esposa es médico y yo les comenté que eh, después de que ella se graduó de médico, hizo un posgrado en psiquiatría, es médico psiquiatra. Mi hermano también es médico, yo vengo de una familia de médicos. Los admiro mucho porque es una familia, es una profesión muy noble, cuidar a los enfermos, administrar la medicina, quitar dolencia. Muy bueno. Ellos sirven a Dios de esa forma. Ahora, todos los pacientes que ven los médicos y cuando son dirigentes y hasta les pueden prolongar la vida, ¿qué pasa con ellos después de un tiempo? O sea, no importa cuánto, pero ¿qué pasa con todos los pacientes de un médico? No sé si ven a dónde voy. Alberto, ¿qué pasa con los pacientes al final del día? Mm.
mataste. ¿Cómo me dijo, señor, hermano? Usted va al médico, va enfermo. Sí, sí. Un médico Sí, sí. un médico bastante diligente, sabe lo que, o sea, tiene buen conocimiento de la medicina, te ayuda, te da la medicina apropiada, te mejoras. Muy bien, excelente. Sí, Gloria a Dios por eso. Pero sí. eventualmente, ¿qué va a pasar contigo? ¿Te vas a mantener sano toda tu vida? Y hasta cierto tiempo. Exacto. Hasta cierto tiempo. ¿Qué va a pasar después entonces? Y voy a volver otra vez voy a volver a tener otro problema, o capaz que si esa enfermedad, o sea, los medicamentos solamente son paliativos, Ya. y tarde o temprano esto vuelve. Holman, Las enfermedades ¿qué va a pasar después, Holman? No, el médico hace el diagnóstico, sí, de lo que estás enfermo, te da la droga, la persona se vuelve a sanar, pero la persona va a morir algún día. Algún día se va a morir, Holman, eso es. O sea, Alberto, Sí, o sea, nos vamos a morir. sí. Entonces, es muy bueno, evidentemente, es muy bueno. Gloria a Dios porque nos da los médicos y la medicina. Pero aquí es donde quiero hacer la comparación. La diferencia está en que nosotros, Dios nos ha dado, con lo que tú leíste, Alberto, de su promesa, que nos ha dado a nosotros algo en la cual nosotros somos agentes de vida, y no de vida momentánea, sino de vida permanente, de vida eterna. Eso es una bendición increíble. Sí. Haciendo la misma analogía, miren, hay cosas muy nobles. Nosotros, si en algún momento determinado am, mi hijo, mi hija o alguien necesitara un riñón y yo puedo dárselo, o sea, yo creo que se lo daría, ¿entiendes? Porque eso es importante, porque de eso depende la vida de ellos. Y está muy bien. Pero lo que quiero decir con esto es que la palabra que nosotros compartimos es mucho más importante que eso. Porque una persona cuando hacemos algo como esto, que es muy noble, realmente lo que va a hacer es prolongar la vida de la persona por un tiempo. Pero cuando nosotros compartimos la palabra, cuando damos esta palabra de vida, wow, es vida en abundancia, es vida permanente, es vida eterna. Entonces, esto es para que nosotros entendamos, dos cosas: lo bendecidos que somos de haber sido escogidos por Dios para tener este mensaje, para nosotros. Hemos sido bendecidos porque tenemos un mensaje que nos dice a nosotros que, aunque en algún día usted se va a morir, yo me voy a morir, Claudia, Noemi, también te vas a morir, Marisol también, probablemente, si Dios no viene antes, pero realmente eso es como una ilusión óptica. En la realidad, nosotros vamos a seguir viviendo, porque aquel que cree en mí vivirá para siempre, aunque muera. O sea, y Aunque eso es esté una, muerto, vivirá. aunque estemos muertos, o sea, mi cuerpo va a estar allí y se va a ese, pero vamos a estar más vivos que nunca. Entonces, eso es la bendición que tenemos. Entonces, uno, tenemos esa bendición en nosotros, y dos, tenemos esa bendición para extenderla a los demás. Y es exactamente lo que estamos haciendo aquí, deleitándonos de esa bendición y, y, y alimentándonos bien profundamente para poder compartirla de la mejor forma. Holman. Hoy en día, pastor y compañeros, hermanos en la fe, Sí. el esteticismo a nivel mundial, tremendo. Yo cuando veo por televisión o se entera uno en farándula de una persona que por un lunar o por una situación que le sobraba de pronto en un traje de baño, sí, de pronto en la playa se le veía mal de pronto un lunar y se mandó a curar y murió. Entonces el esteticismo viene con la vanidad y eso no Claro. sirve, ¿cierto? Bueno, si tienen el dinero, háganlo, ¿cierto? Pero eso no es, así no es, ¿cierto? Porque sí, algún día tenemos que ir a la presencia de Dios, pero entonces, ¿cómo está el ser humano? Está vacío, ¿cierto? Y eso es lo que debemos de, por eso es muy importante alimentarnos, retroalimentarnos de esto para enseñar a muchas personas que no es el dinero, no es eso, es la fe en Cristo, Claro. ¿sí? Por su redentor. Sí. Gracias, Holman. Y definitivamente, mira, no tiene nada de malo que, o sea, que una persona se cuide físicamente. Es bueno, es necesario. Dios quiere que nos cuidemos físicamente. No tiene nada de malo que una persona te quiera verse mejor. No tiene nada de malo. El problema está en cuando eso se convierte en el centro de nuestras vidas.
El problema es, por ejemplo, cuando yo hago una boda para alguien, para una pareja, hoy en día, la gente se obsesiona en tener una boda perfecta, todo tiene que estar perfecto, y no le ponen cuidado en tener un matrimonio perfecto. Entonces, lo importante es la ceremonia en vez de lo que están haciendo en general. Entonces, el énfasis no es en el que debería tener. Pero bueno, y nuevamente nuestra función, eso es natural en el ser humano. Eso está en nosotros también. El que de alguna forma ya no esté tan presente en nosotros es un regalo de Dios y que tenemos que, bueno, es vivir agradecidamente y tratar de compartir esto para que otras personas también puedan disfrutar del efecto de la palabra. Entonces, bueno, revisando un poco, todo lo que Dios da, nos lo da con un propósito. El propósito principal de la ley de Dios es, y hablando de la palabra de Dios, es repaso, es importante que lo revisemos. ¿Cuál es? El propósito de la ley es mostrarnos el pecado y apunta la necesidad que tiene el hombre pecador para su salvación, que es Cristo, Amén. que es el único mediador entre Dios y los hombres. Gracias, Noemí. Para eso está la ley, para nosotros apuntar, o sea, prepararnos para escuchar el Evangelio, mostrarnos la necesidad que tenemos. Entonces, la principal función es la de un espejo. O sea, Dios cuando nos muestra nuestro pecado no es para humillarnos. Y es por eso importante que sin confesión de pecados no hay perdón. Porque ¿qué perdón va a haber si ni siquiera estoy de acuerdo con que estoy haciendo las cosas mal? Al contrario, Dios nos está diciendo a nosotros, yo quiero, o sea, tú ves, admites, confesé mi pecado y el Señor no perdonó. Entonces, nos muestra nuestra necesidad del Salvador, nos prepara para Cristo. Vemos nuestro pecado claramente y nos prepara para el Evangelio. La ley debe desesperar, debería desesperar. ¿eh? La ley debería condenarnos a todos nosotros. Ah, nadie debería sentirse cómodo cuando escuche la ley. Y por eso, una de las cosas a nivel práctico, hermano, cuando hablemos de la ley y de lo que Dios dice, y fíjense cómo hablan los profetas, aun cuando están llamando al pueblo al arrepentimiento, y Dios le dice, dile a mi pueblo que se convierta, ellos siempre se meten dentro del grupo. Dicen, hemos pecado contra el Señor. No dice, ustedes han pecado, siempre dice, hemos. Y es verdad. Cuando ustedes y yo prediquemos la palabra del Señor, de los pecadores yo soy el primero. Y eso es cierto. Y ustedes también. Así lo dijo el apóstol Pablo. Nosotros somos los primeros. Que la gente vea que nosotros somos parte de ese grupo que tiene exactamente lo mismo y que se está beneficiando del perdón de Cristo de la misma forma. No de arriba hacia abajo, no ustedes y nosotros. Entonces nos prepara a todos para predicar el Evangelio, de los cuales cada uno de nosotros es bendecido. Entonces, el Evangelio, ¿se acuerdan lo que significa la palabra Evangelio del griego oiangelion? Simplemente como se dice allá, ¿no? ¿Qué significa la palabra Evangelio? Buenas noticias, buen Bien, anuncio. buenas noticias. Y en este caso nosotros tenemos la mejor noticia, por eso es que hablamos del Evangelio de Jesucristo. ¿Cuál es el Evangelio de Jesucristo? Es el centro de nuestra fe, ¿no? La roca. ¿Cuál es el centro de nuestro Evangelio? Porque es una buena noticia. Sí, por favor. ¿Quién quiere decir por qué el Evangelio? ¿Por qué es el Evangelio una buena noticia? ¿Cuál es esa buena noticia? No, Claudia, por favor, ¿cuál es esa buena noticia? Es la buena noticia que nos trae la salvación. Ok, entonces fíjate tú, vamos a la mala noticia. La ley es la mala noticia. Todos nosotros, Claudia, tú, yo, Margarita, todos nosotros, lo que nos merecemos, nos hicieron la radiografía y estamos muy mal. Lo que nos merecemos, ¿qué es? Si Dios nos diera lo que nos merecemos, ¿qué tendría que dar? Castigo. Castigo. ¿Y qué tipo de castigo, Holman? ¿Mandarnos presos? ¿Qué tipo de castigo dice Dios que es justo? No, si una persona muere, pues el infierno.
Exacto. Entonces, el castigo que Dios habla es la muerte. La paga del pecado es Muerte. la muerte, y no es simplemente muerte física, sino muerte espiritual, muerte permanente, separación de nosotros y de Dios. Jesús habla muy claramente del infierno, donde la polilla no muere, donde nunca hay un descanso. Entonces es esa muerte. De hecho, algunas personas piensan que la muerte es aniquilación, o sea, te mueres y ya dejaste de existir. Eso no es cierto, la muerte no existe. O sea, la muerte, como dejar de existir, no existe. O la persona continúa viviendo atormentada en el infierno, o la persona continúa viviendo, gozando de la presencia de Dios con todas las ventajas y bendiciones que hay en el cielo. Entonces, no hay tal cosa. Por eso es que en el último día, cuando Cristo venga, van a haber muchas personas, los no creyentes, que van a pedirle a las montañas que le caigan encima. En otras palabras, lo que están diciendo es, yo no quiero existir más. O sea, yo quisiera que apagaran la luz y ya no existo más. Lamentablemente ni siquiera es así, porque sí van a seguir existiendo, pero siguen existiendo para condenación, lo cual es terrible. Es la justicia de Dios, y la justicia de Dios es buena, es santa. Le damos gracias porque nosotros, por su gracia, pertenecemos al otro lado de los que hemos sido llamados al Evangelio y hemos tenido esta. Entonces, una buena noticia. Entonces, depende, o sea, ustedes están aquí por su propia, o sea, es esto que está pasando de nosotros poder tener esta fe, algo realmente nuestro, que tiene que ver, que por mis méritos, por tus méritos, es porque tú eres especial, que Dios te llamó a este Evangelio. ¿Por qué estás aquí? No, no, dice Ajá. la palabra en Efesios 2, 8 y 9, dice que somos salvos por la gracia, por medio de la fe, no por obras de la ley que nosotros hayamos hecho, sino Muchísimas somos... gracias, Noemi. Noemi, y ahí hay palabras bellísimas para que nos den ánimo con eso, porque es que ahí es donde encontramos nosotros verdaderamente el fundamento de nuestra fe y nuestra paz. La palabra gracia, ¿se acuerdan lo que significa la palabra gracia? Es recibir un favor que no merecemos, porque no Correcto. merecemos nosotros, lo que merecemos es la condenación. Amén. Gracias, Noemi. Holman. Sí, pastor. Dice la palabra de Dios que las obras son como trapos de inmundicia. Él lo mira así, como Sí, trapos de inmundicia. Pero, sí, la fe en Cristo. O sea, nosotros hacemos las obras, pero por amor a Él. Amor a Cristo. No por decir, no, es que yo voy a sobresalir llevando unos regalos a un orfanato o alguna cosa. Sí, lo hacemos, pero por amor a Cristo. ya. Y ahora, Holman, guarda eso que acabas de decir, que es muy importante para que lo veamos como, cuando veamos el sentido de cómo, cuando rompemos el tercer mandamiento. Quiero que hablemos sobre eso, de ese versículo en particular, de que sus buenas obras son trapos de inmundicia para mí, porque viene aquí, no en ese mismo, pero en el mismo contexto. Ya lo vamos a ver. Pero bueno, son buenas noticias porque, uno, no depende de nosotros, como nos dijo la Escritura, que Noemí recitó para nosotros. No es la opinión de Noemí, no es mi opinión, no es la opinión de Academia Cristo, es la opinión de la palabra de Dios. Por eso digo, mi opinión no es importante, lo que la opinión de Dios sí. Y esta no es ni siquiera su opinión, es su palabra. No depende de nosotros. La salvación que Dios nos ha dado depende, ¿qué porcentaje? Depende nuestra salvación de nosotros, en términos de porcentaje. 1%, 2%, 0,5%, 10%. Cero. ¿Estamos todos de Cero, acuerdo? porque no podemos hacer nada por nosotros mismos, porque no hay nada bueno en nosotros, todo es corrupto. Gracias, Noemi. Nuestra Holman, ¿estás de acuerdo? Bienvenida, Jenny. Sí, estoy de acuerdo, sí, está bien. Y podemos ir a la Biblia y encontrar todo eso. O sea, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Nuestra fe es un asunto de invitación. O sea, nosotros éramos enemigos, estábamos muertos en nuestros pecados. La única razón por la cual tenemos fe es porque Dios en su misericordia, como nos leyó también a Noemí, la fe es un regalo de parte de Dios. Entonces, no depende de nosotros. El apóstol Pablo, y nuevamente esto es para ustedes, hermanos, para el nuevo hombre, que el nuevo hombre escuche esto bien y lo mantenga allí. Cuando ustedes tengan temor de que se puedan caer de la fe, es un temor muy bueno y hay que mantenerlo. Yo no me quiero caer de mi fe
y le pido al Señor que me mantenga firme. Pero esta es la confianza que yo tengo de que ustedes se van a mantener. ¿Saben cuál es la confianza que yo tengo que ustedes se van a mantener? Que aquel que comenzó la obra en ustedes la va a llevar hasta el final. Esas no son mis palabras. ¿Quién es ese que comenzó la obra en ustedes? Y no es Academia Cristo. El Espíritu Santo es la obra. Sin él no podemos hacer nada. Yo estaba estudiando esta mañana muy temprano sobre Juan el Bautista. Tremendo, tremendo. O sea, nosotros llegamos a Cristo a través de Juan el Bautista. En un estudio que estoy haciendo, muy detallado en la palabra de Dios. Fue por él. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue el señalamiento que hizo y fue el representante de toda la humanidad, fue Juan el Bautista, donde nos lleva a nosotros a creer en Cristo en el bautismo, donde es el perdón de pecados, que es una de las grandes enseñanzas. Estoy estudiando eso, pastor, para todos Sí, los compañeros. Juan es un fiel sirviente que hace lo que Dios le dijo. Va a venir alguien que va a preparar el camino. Y fíjense que el mensaje de Juan era un mensaje de ley, preparando el camino. Arrepiéntanse, que la salvación está cerca. Entonces Juan es el que viene diciéndonos a nosotros que tenemos que poner nuestra confianza en Cristo como tal. Pero bueno, nuestra confianza es que aquel que comenzó la obra, que es Dios, la va a llevar a cabo. Esto no lo puedo decir lo suficiente. Esto es para nuestro nuevo hombre. Acuérdense que tenemos dos. Tenemos un fariseo, tenemos un viejo hombre y tenemos uno nuevo. El nuevo tiene que escuchar esto. El nuevo es el que se siente a veces, o sea, que se puede sentir perturbado porque se siente débil y eso está bien. Eso es un temor que tenemos que mantener siempre. Le decimos a él, tranquilo, tranquilo. Dios te dice, tranquilo, yo tengo esto. Yo te llamé, yo te elegí desde el principio, yo te llamé, yo te voy a glorificar y te voy a traer conmigo. Salvación, 100% de Dios. Tremenda noticia, no depende de nosotros, ¿ok? Ahora, ¿por qué digo que es para el nuevo hombre? Porque el viejo hombre está ahí al ladito. ¿Y qué va a decir el viejo hombre? O sea, el viejo hombre me va a decir a mí, no te preocupes por tu fe, porque pase lo que pase, Dios te va a mantener. O sea, no te preocupes por alimentarla. Es más, no te preocupes ni por pecar, porque si pecas, al final del día Dios te está prometiendo que Él te va a llevar hasta el final. Un pecadito aquí, un pecadito allá no hace mucho. Ese es el viejo hombre. Entonces a él le decimos, aléjate de mí, Satanás, fuera de mí. En cambio, el nuevo hombre se deleita en estas cosas. Nos muestra a Jesús como nuestro sustituto. Jesús es quien hizo todo lo que yo no podía hacer. En la cruz se satisface la justicia y el amor de Dios. La justicia donde el pecado tiene que ser castigado y el amor de Dios por nosotros que nos salva. Isaías 53, por sus llagas fuimos curados. Él cargó sobre el sí todas las iniquidades. El que no conoció pecado, por nosotros, Dios lo trató como pecador. Un amor así, tenemos un Dios que es impresionante. Dios nos da la garantía de la vida eterna. No hay otra solución, no hay otra posibilidad de que pase algo. A veces sonamos arrogantes, pero hermanos, yo quiero que ustedes estén claros en esto, porque al final, si yo le pregunto a ustedes ahorita, si usted en este momento, en el medio de la clase, le da un paro cardíaco y se muere en este momento, ¿a dónde va? ¿Tiene duda? Y este es el sitio, este es un momento, aquí estamos en confianza, o sea, ¿tienen alguna duda? Si usted te mueres ahorita en este momento, ¿a dónde vas? O sea, el silencio me sorprende, porque, Jenny, por favor, Voy al cielo. va al cielo. ¿Segurita, Jenny? Súper. Súper. 1000%. Edberto, ¿estás seguro? ¿A dónde vas? Y todo depende de la relación que uno mantiene con Dios. Ok, entonces la Con respuesta. pecado. Aplícalo a Con ti. pecado. Perdón. Aplícalo a ti entonces. Si te mueres ahorita, ¿a dónde vas? Y
al infierno. Si te mueres ahorita vas al infierno, Alberto. Sí. Okay. Sí, así hay que ser realista. Alberto, mira, por eso Porque estamos aquí. tiene que estar- Fíjate, por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí. Y es precisamente para esto. Y esta es la bendición que Dios nos da de poder crecer todos juntos en todo esto. Sí. Lo que estamos escuchando tenemos que aplicarlo. Fíjate tú, Jenny va derechito al cielo. Jenny debe ser muy buena. Wow, Jenny. Wow. ¿Tú crees que Jenny está diciendo eso porque ella no rompe un plato? Porque, bueno, hace todo perfecto. Jenny, respóndenos. ¿Tú haces todo perfecto? No. Right. Mira lo que estamos hablando. De tal manera amó Dios al mundo, y quien está hablando aquí es Cristo, diciéndonos su palabra, que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. José Luis. Buenos días. No, Buenos días, hermano. yo pienso de que realmente todos nos merecemos el infierno. Claro. Pero si nos vamos al cielo no es por ninguna obra que nosotros hayamos hecho, sino por la obra que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Claro. Gracias, José Luis. Y es precisamente lo que queremos que nosotros estemos tranquilos. Aunque suene arrogante, no debe sonar arrogante. Todos tenemos que tener la actitud de que yo sé a dónde voy y voy derechito al cielo. Y no es porque, precisamente no es por mí, sino es por las promesas de Dios. Dios dice que todo aquel que crea en Cristo como Señor y Salvador, no hay otra salida, no va a haber otra cosa, sino que va a ser salvo. Cuando Dios promete esto, lo promete Él basado en su nombre, no en ti o en mí, no depende de nosotros. Entonces, si Dios promete eso, yo lo creo y no va a haber otra salida. Ahora, ¿cómo lo aplico yo a mí? Egberto, ¿tú puedes decir que Cristo es tu Señor y Salvador? ¿Cómo, hermano? ¿Me vuelve a repetir la la pregunta? pregunta es, ¿puedes tú confesar que Cristo es tu Señor y Salvador? Sí. Exacto. Cuando Cristo murió en la cruz, ¿pagó Cristo por tus pecados? Sí. ¿Tú crees eso, verdad? Sí. Bueno. Sí. Entonces ahora, fíjate tú, eso es lo que tú crees. Y fíjate la promesa de Dios, no mía, ni de ninguno de nosotros. Dios te dice que si, de acuerdo a Juan 3:16, acuerdo también al apóstol Pablo en el libro de Hechos, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. Serás salvo. Entonces, si tú con esto, a través de la fe, recibes el perdón de Cristo, o sea, aplícalo a ti ahorita. Eso es una realidad. Nadie, Alberto, hay otro versículo muy hermoso que dice, nadie puede decir lo que tú estás diciendo, Alberto. Nadie puede decir Jesucristo es mi Señor si no es por el Espíritu Santo. Lo que tú estás diciendo es una expresión de tu fe creada por Dios. Eso te hace parte de su familia. Tú tienes una verdadera fe. Period. Está. En otras palabras, en ti se van a cumplir las promesas de Dios. Si te mueres, ahora aplica eso. El que crea en Cristo será salvo. No importa que tú crees en Él. En otras palabras, si te mueres ahorita, ¿qué va a pasar contigo? Me voy al cielo. La salvación ha llegado a tu corazón. Dios te bendiga. Amén. Amén. La palabra de Dios no retorna vacía. Así es. Amén. No, Roberto, mira, no dejes que nada ni nadie te quite eso de tu corazón y de tu cabeza. Amén, Señor. Sé lo que te estoy diciendo, Alberto. Mira, tú sabes que el diablo está pegando brinco. Sí. Cada vez que este mensaje es proclamado y que las personas entienden completamente que Cristo es nuestro Señor y Salvador, el diablo se molesta. No te va a dejar tranquilo, como no va a dejar tranquilo ninguno de nosotros. Nuestra fe tiene que seguir creciendo para que cada día tengamos ese mensaje más y más claro. Entonces, ahí se cumple lo que Jesucristo decía: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Exacto. Entonces, ponemos nuestra confianza en Él y en Él tenemos la victoria completa. La resurrección de Cristo es tuya y es mía también. Amén. Holman. Amén. Pastor, la fe en Cristo da un resultado de salvación. La fe
en Cristo porque la palabra lo dice. Claro. Si la palabra lo dice, yo lo creo, y si yo lo creo, Dios lo hace, Sí, ¿cierto? claro. En evangelismo, en el evangelismo, yo utilizo una palabra y le pregunto a las personas, ¿cuál es el camino al cielo? Ujú. Y si tú morirías en este momento, ¿cómo vas a un cielo o a un infierno? Y sé que hay un silencio, como el silencio que, la pregunta que usted hizo, hay un silencio y dice, no, estoy mal. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el hombre? Confesar, arrepentirse, para que el Señor, la persona a través de la fe, ¿sí? En Cristo, a través de la predicación de la palabra, tenga esa fe salvadora. Claro, Es gracias, importante. Holman. Y tú sabes que eso es nuevamente la expresión, y es mucho más favorable cuando las personas que realmente no tienen fe nos dicen que van para el infierno. Yo me consigo muchísimo, y eso me alegra porque es lo que Dios dice, que la ley está escrita en el corazón del ser humano, y la ley nos acusa. Entonces, cuando la persona ya, aún sin conocer a Dios como tal, reconocen que su relación con Dios no está bien, es una ayuda porque entonces, bueno, nosotros decimos, sí, tienes razón, porque mira lo que Dios dice. O sea, cuando las personas que no conocen, que no conocen de Dios en nada, pero saben porque su corazón les dice que no está bien, y les responden a esa pregunta de a dónde vas a ir y te dicen el infierno, ahí no se les da evangelio enseguida, se les dice, tienes razón, y déjame mostrarte. Dios dice esto y esto y esto y esto. Entonces tu percepción es correcta. Ahora sí viene el evangelio. Pero sin embargo, mira la buena noticia. Entonces apoyamos para que la persona sepa que no simplemente son sus ideas, que está mal, y que está mal con Dios, que yo también estaba igual, pero entonces le mostramos inmediatamente que Dios tiene una solución para nosotros. Muy bien, excelente. Pero bueno, crezcamos en este pensamiento porque el diablo es hábil y en la medida de que nuestra fe está en un punto, él trata de cambiar ese mensaje una y otra vez. Entramos con la ley, ¿no? Cuando Dios entonces nos da a nosotros la ley, aquí esto, ustedes y yo que estamos aquí, no estamos precisamente, o sea, esto no es una filosofía, ¿no? Esto no es una escuela en la cual estamos adquiriendo conocimientos por el simple hecho de tener conocimiento. Esto es un conocimiento que nos impacta, que nos define. O sea, yo puedo ser, cada uno de ustedes tiene diferente background, o sea, background en inglés es que trasfondo, diferentes culturas, diferentes familias, pero aunque todos tengamos diferentes familias, eso no importa. Al final, todos nosotros este, estamos aquí por una razón muy particular. Y la razón en la que estamos es que esto para nosotros nos define como seres humanos. O sea, yo puedo ser, en mi caso, que nací en Colombia, pero viví en Venezuela y ahora estoy en los Estados Unidos. O sea, ah, al final del día nada de eso importa. ¿Por qué? Porque yo no soy ciudadano de este mundo. Soy ciudadano como ustedes. Y, yo tengo familia, por supuesto, y me ha bendecido con mi familia, pero mi familia son ustedes. Mucha de mi familia lamentablemente no van a estar conmigo en el futuro y es triste. Y estoy haciendo todo lo que puedo por llevar este mensaje para ellos. Pero ustedes van a estar, ustedes son mi familia. Entonces, lo que Dios nos dice a nosotros tiene una aplicación importante. Fíjense qué dice entonces, ¿para qué se entregó para qué es el día del reposo? ¿Qué finalidad tiene nuestra vida? No es un club, no vamos a la iglesia como un club, aunque, ojo, que nadie va a la iglesia por la razón correcta, sobre todo al principio. Al principio, cuando las personas van al principio a la iglesia, si son seres naturales, nadie puede ir por la razón correcta, porque primero el Espíritu Santo tiene que trabajar, pero lo que Dios hace allí es importante y cambia a las personas. Entonces, ¿qué dice aquí en Deuteronomio 32? ¿Alguien quiere leerlo? Entréguense de corazón a cumplir todas las palabras de esta ley que hoy les he puesto y vean que sus hijos las cumplan y ocúpense de cumplirlas. No se trata de palabras sin sentido, sino que se trata de su propia vida. Amén. Entonces, no son palabras sin sentido, Dios. Esto tiene un impacto para nosotros, un impacto en nuestra vida espiritual y un impacto en nuestra vida también en el mundo, o sea, en la forma en que nosotros actuamos. Dios es nuestro fabricante y Él sabe lo que más nos conviene. Holman.
Traía a mi mente cuando usted dijo de la familia aquí en Colombia y lo que usted ha pasado por Venezuela y Estados Unidos, trae a mi mente cuando el Señor Jesucristo estaba predicando y le dijeron, alguien le dijo, uno de los apóstoles, tu madre y tus hermanos están afuera. Y el Señor no fue movido, sino dijo, mi padre y mi madre son ustedes, mis hermanos, los que hacen la voluntad de Dios. Correcto. No queriendo decir desprecio, ¿no? Pero lo más No. importante es Dios. ¿Cierto? Gracias, Holman. Sí, claro, evidentemente, y bueno por apuntarlo, Jesús no está despreciando a su familia, pero está resaltando el hecho que es como lo acabo de decir yo. O sea, yo no estoy, yo quiero y le doy gracias a Dios por mi familia, pero honestamente le doy mucho más gracias a Dios por mi familia espiritual. Ahora, mi principal deseo es que yo comienzo a expandir, a proclamar esta verdad en mi familia, de mi familia para el lado. O sea, nosotros ahorita, ese es nuestro trabajo, con paciencia, con amor, para que nuestra familia, yo quiero ver a mi familia biológica en el cielo. Es la primera, y ahí sigo haciéndolo, ¿no? Pero realmente esto es mucho más importante. Entonces, bueno, esto nos define, y no es, si se nos trata de nuestra propia vida, esto no es, es algo que aplicamos que nos impacte y que nos define. Nosotros podemos conocer mucho a través de Dios. ¿De qué forma? Por ejemplo, sin la Biblia, ¿ok? No podemos aprender de Dios. Aquí tengo dos figuras. ¿Qué creen que aquí un hombre con una linterna hacia arriba? ¿Qué creen ustedes que implica, que estoy tratando de mostrar con esto? ¿Cómo aprendemos, y que lo dice la Biblia también, que podemos aprender de Dios basado en esta figura? Jenny. Por la creación misma nos muestra el gran poder de Dios y la existencia de Dios, que es la revelación natural, la propia naturaleza que Dios hizo. Gracias, Jenny. Definitivamente, cuando uno ve la creación, uno dice, wow, Dios es bueno, Dios es grande, Dios tiene buen gusto, Dios es todopoderoso, súper sabio. Wow. O sea, realmente, y eso es obvio. Dios nos está mostrando que en la creación podemos aprender, y la creación grita, es como, o sea, si uno va en un sitio y uno ve que por alguien hizo algo hermoso, uno dice, wow, esta persona es un gran artista. O sea, esto no se hace solo, y eso es lo que la creación en sí es, un lienzo donde nuestro Señor ha impactado, o sea, ha puesto su amor para nosotros y nos ha mostrado su sabiduría. Holman. La creación nos muestra en el hombre, en el ser humano natural, que Dios existe. Claro. Pero ahí es donde se divide, digamos, el raciocinio y vienen la filosofía, el pensamiento, vienen las creencias en gnosticismo, etcétera, ¿cierto? Pero lo importante es la creación, ¿sí? Lo importante es que Dios instituyó, lo hizo conforme a su voluntad y lo hizo con sabiduría especificado en los días que él estableció. O sea, en eso, o sea, lo importante nuevamente es la palabra. Estas cosas dan, Holman, acabas de mencionar el cuadro número 2 que tengo al lado, que es una persona pensando. Y eso es lo que hablábamos ahorita, las conciencias. Bíblicamente dice, si el hombre tiene escrito la ley de Dios en su corazón. O sea, el hombre sabe. Ser ateo no es natural. Eso es nuevo. Se requiere mucha fe para ser ateo, porque realmente en cualquier sitio las personas intuyen y saben. Hay que suprimir esa realidad que es innata en el ser humano. Por eso es que ha existido religión desde los comienzos de los tiempos. Desde los comienzos o sea, desde que Adán y Eva cayeron en el pecado, hay religión. ¿Por qué? Porque la gente sabe en el corazón que Dios existe y que hay un problema con Dios y hay que satisfacerlo de alguna forma. Por eso tantas religiones de diferentes lados. Entonces, cuando el hombre decide ser ateo, realmente no es natural. Está haciendo algo que tiene que esforzarse realmente para hacer, y en el fondo nunca está de acuerdo con eso. A mí me da risa cuando a veces veo algunas personas que dicen, yo soy ateo gracias a Dios. Y digo, bueno, qué bueno. Qué bueno que usted sea ateo gracias a Dios. Pastor, una pregunta, perdóneme, un aporte. En toda la Biblia no está la palabra ateo. Hay una palabra que lo reemplaza que significa lo mismo. En el Salmo 14 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Sí, exacto, es una necedad. El ateo es una persona necia que va a decir, él es sabio en su necedad y él cree en una piedra y él cree solamente en una estrella.
O sea, en la Biblia no vamos a encontrar nunca la palabra ateo, pero se encuentra la palabra necia, donde Sí, dice no hay Dios. Holman, bueno, buenísimo, porque y tenemos que indagar lo que significa la palabra necio. Un necio es una persona que hace algo a pesar de tener las evidencias enfrente de él. O sea, no seas necio, no hagas, tú estás viendo que las evidencias, la verdad la tienes en el frente y aún así vas en contra de lo que la verdad te dice. Eso es una necedad. Entonces, Dios es claro, es evidente y aún así, a ultranza, la persona decide. Y ese es el necio, el que a pesar de que Dios muestra claramente que existe, a propósito se va en contra. Entonces, bueno, podemos aprender mucho de Dios por estas dos cosas, pero lo que no podemos aprender es Dios revelado y cómo nosotros somos salvados a través de su Hijo en la conciencia o en, ¿cómo se llama? O en la creación. Yo mirando la creación veo que Dios es muy bueno, muy grande, muy poderoso, pero yo mirando la creación no voy a ver a Cristo. A Cristo lo encuentro en la Escritura. Egberto. Una pregunta, ¿no? La diferencia, hoy hablamos, ¿no es cierto?, de la salvación de nuestra alma, que uno cree en Jesucristo, uno está en condiciones para salvarse, después habla del arrebatamiento. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? No sé si, Mira, como dice, si Cristo, una vez yo escuché un testimonio que decía, y hasta ahora me sigue zumbando en el oído, y dice la pregunta clave que le habló, ¿no es cierto?, supuestamente Jesús a la hermana y le decía y que todos creería que tenemos que hacernos, ¿no? Que si Cristo viniera en este momento, ¿estás listo para irte con él? No sé si hay una diferencia entre salvación o el arrebatamiento, no sé. Rapidito, porque eso es un tema grande y largo, Alberto. Mateo, Mateo 24 nos habla a nosotros sobre el último día. Es un mensaje muy claro. O sea, Jesús habla muy directamente, muy literalmente de lo que va a pasar en el último día. El último día va a ser así, muy rápido. En el último día Dios viene, Jesús viene con su gloria, vienen los ángeles y va a hacer lo que Él nos muestra, que va a ser la separación de las cabras y las ovejas, que no está hablando de cabras y ovejas, está hablando de los cristianos, de los creyentes y los no creyentes. Eso va a pasar así. Luego, el arrebatamiento se encuentra en el libro de Apocalipsis y lo que está diciendo con un lenguaje que refleja esto, pero es un lenguaje más simbólico, es que es esa separación que va a ocurrir. O sea, tú vas a ser arrebatado, en otras palabras, vas a ser separado. Eso es todo. La separación que ocurre en el último día. Ahora, la salvación ya la tienes. O sea, sí, yo estoy diciéndoles a ustedes que nosotros nos vamos a morir. Es muy posible, es lo más probable. Pero yo le pido a Dios que venga hoy y trabajo en el resto. O sea, yo me gustaría y espero también, al mismo tiempo que si la muerte me agarra, pero al mismo tiempo yo aspiro, como dice el apóstol Pablo, a estar vivo cuando Cristo venga, porque quisiera que viniera mañana y es probable que venga mañana. Es probable que no terminemos el estudio antes de que Cristo venga. Sí. Es posible. Uno tiene que estar la misma realidad aplica. Si te murieras mañana o Cristo llegara hoy, ¿estás listo para que Cristo venga? ¿Cómo respondes? ¿Cómo sabes tú si estás listo para que Cristo venga? Es lo mismo, Alberto. Nosotros estamos listos para que Cristo venga porque tenemos fe en Él. Nuestra relación con Dios. Sí. Tú tienes una buena relación con Dios, Alberto. ¿Por qué? Porque a través de Cristo tú has sido reconciliado con Dios. A través de Cristo tú has sido perdonado. Cuando Dios te vea, cuando Dios venga y tú te vayas al tribunal del cielo y Dios te vea a ti, no te va a ver con tus pecados. La sangre de Cristo nos ha limpiado completamente. Por eso, Alberto, es que yo le digo que usted usted es un santo. ¿Ok? Cada uno de nosotros, Noemí es una santa, Claudia es una santa, Holman es un santo, cada uno, Margarita, Jenny es una santa, todos ustedes son unos santos, pero no son santos porque no rompemos un plato, porque los rompemos todos y hay que arrepentirse. Pero somos santos porque la sangre de Cristo nos purifica y nos limpia. Nos hemos revestido de Cristo. Esa realidad está con nosotros.
Sí, fíjese que la palabra de Dios, fíjese que nos muestra cuando Jesús antes de morir y iba a lavar los pies de los discípulos, y cuando Pedro no quería que Jesús le lavara los pies y le dijo, si no dejas que yo te lave los pies, no tendrás parte conmigo. Y dice, pues no me laves tan solamente los pies, pues todo mi cuerpo. Y le dijo, no, ya los que están limpios no tienen necesidad de más. Entonces, Cristo nos ha limpiado, Dios nos ve a través de Cristo limpios, santos. Amén, amén. Así estamos y eso hay que darle gracias al Señor como tal. Entonces nosotros somos lo que se llama, en latín, se llama simil justos et peccator, que simplemente el español y el latín es muy, muy cercano porque uno proviene del otro. Simil, igual, nosotros somos al mismo tiempo santos, justos, santos, et peccator, el pecador. Al mismo tiempo santos y pecadores. Cuando Cristo venga nos va a quitar la naturaleza pecaminosa y vamos a quedar solamente con la naturaleza nueva que el Señor ha creado. Entonces, pero todo eso lo aprendemos única y exclusivamente a través de la palabra. Ninguno de nosotros, no hay ninguna sola persona que por orar, que por meditar, se levante de la nada y diga, oh, Cristo es mi Señor y Salvador. No puede decir eso porque tiene que aprender de Cristo. Y eso se encuentra en la Biblia. A menos que esta persona haya vivido en la época de Jesús o antes, pero en la Escritura donde nosotros encontramos a Cristo como tal y nosotros entendemos que Cristo es nuestro Señor y Salvador. Entonces, la Escritura es la palabra revelada de Dios para nosotros donde encontramos esta verdad. Y ahí tenemos que ir. Por eso es el sábado. El sábado es para que nosotros escudriñemos esta Escritura, para que cada día crezcamos más en nuestra salvación. Noemí, te vi con la mano arriba, o eso fue de la vez pasada. Creo que fue de la vez pasada. Pastor. Sí, Holman. Algo muy importante y una de las bendiciones que nosotros tenemos a través de la palabra, del conocimiento de la palabra de Dios. En la oración que hace el Señor, la oración más larga que tiene la palabra está en Juan 17. Y dice la palabra del Señor que guárdalos en tu nombre como tú me has guardado a mí. Yo sé que están en el mundo, pero guárdalos. Así como tú me guardaste, guárdalos. Y en Juan 14 dice, yo me he ido, pero voy a preparar un camino para ellos. Eso nos alimenta a nosotros. Oh, sí, bueno. Eso nos alimenta más que un desayuno, más que un almuerzo, más que una comida, porque dice, bueno, gloria a Dios porque el Señor está pidiendo por los discípulos. Y nosotros, ¿qué somos en este momento? Somos discípulos porque somos seguidores de Cristo. En ese momento, eso me alimenta a mí. Yo cuando lo leo, yo me quebranto, digo, Señor, gracias, qué misericordia tan grande, porque le está pidiendo a nuestro Padre Celestial, a nuestro gran yo soy, diciéndole, oh Señor, guárdalos en tu nombre, así como tú me guardaste, guárdalos, ¿sí? Y la palabra dice que estamos en una generación mala y perversa, ¿cierto? Que el amor de muchos se ha enfriado, pero si nosotros tenemos la fe en Cristo, colocada la mirada 100% en Él, vea, tenga la plena seguridad que nosotros partimos, sin duda, con el Señor. Amén, Holman. Amén. Definitivamente vemos a Cristo confiándonos en sus manos, en las manos de su Padre. Y por eso es que aquí está tu paz. Tu paz está aquí. Tu paz está en esas promesas de Dios y en saber que tenemos un Dios que es totalmente amoroso y totalmente poderoso. Dios que no escatimó a su propio Hijo para nosotros, no va a escatimar nada y nos va a llevar hasta el final. Entonces, aquí está tu paz. La promesa de que Dios nos va a cuidar y que Dios nos va a proteger aunque todo salga mal. Y ahorita vamos a hablar un poco nuevamente de las bendiciones. Independientemente, o sea, si las bendiciones de Dios a veces van a venir en forma de persecución, en forma de sufrimiento, va a ser así, pero no deja de ser una bendición. Pero sabemos que entonces la paz es que sobrepasa todo entendimiento, porque no es racional, es porque sabemos que estamos en buenas manos. Independientemente de que las cosas sean un desastre, estamos en buenas manos, estamos en las manos de Dios. Entonces, bueno, vamos a, ¿cómo hemos quebrado? ¿Cómo quebramos nosotros? ¿Cómo lo hemos hecho y cómo
lamentablemente lo seguimos haciendo hasta que Dios venga. Cada día menos, porque en la medida de que nuestra naturaleza del nuevo hombre crezca, va a ir creciendo en su vida de santificación y cada vez vamos a ser más imitadores del apóstol Pablo, como él es imitador de Cristo, vamos a ir creciendo y eso está bien. Pero siempre ¿cómo se llama? La naturaleza pecaminosa está allí y va a estar allí. Entonces nosotros quebramos todos los mandamientos. No es bueno decir, por ejemplo, desde que yo conozco, bueno, no es bueno decir, no, díganme ustedes si esto está bien. Desde que yo conozco a Jesucristo, ya no peco. Yo dejé de pecar en el año 1900, me acuerdo clarito, 1998, eran las 4 de la tarde. Y entonces la presencia del Señor me hizo sentir diferente y entonces de ahí no peco. Respóndanme, ¿qué creen? Claudia, ¿usted me cree? ¿Usted me cree, Claudia? Dice, No. Alberto, ¿tú me crees? No. No. Holman, ¿me crees? Yo no le creo, pastor, No. porque todos los días nosotros en este estuche que estamos en un estuche pecaminoso, Claro. estamos pecando de pensamiento, obra o omisión. Por eso dice la palabra en Apocalipsis que debemos de limpiar nuestras ropas diariamente. Claro. Porque se ensucian. Por supuesto. Y nuevamente, mira, si decimos que no tenemos, que no tuvimos, forma permanente, ahí es donde la parte que tiene mucha ventaja cuando nosotros estudiamos los lenguajes bíblicos. Es una forma, es un presente continuo. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando y la verdad no se encuentra en nosotros. Si por el contrario, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de todas maneras. Ese es el centro de las cosas. Para eso, ley y evangelio. Confesamos nuestros pecados permanentemente y Dios nos purifica permanentemente. Entonces Dios a pesar de que estamos pecando permanentemente, Dios nos está limpiando permanentemente. O sea, nosotros ensuciamos, Dios nos limpia. Ensuciamos, Dios nos limpia. Y nos mantiene listos para cuando Él venga. Entonces, ¿cómo quebramos el mandamiento de esto de no congregarnos nada más? Vamos a ver. Uno de ellos es, ¿quién me ayuda a leer aquí? No Dice todos la a la vez. palabra del Señor. No dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Ahí es donde la carne no quiere ir. Entonces tenemos que obligar a la carne porque la lucha es de la carne con el espíritu. Entonces, no, yo me relajo, yo veo escucho la prédica por radio, estoy aquí cómodo, por televisión, no voy a dar ninguna ofrenda, ¿sí? Entonces se relaja, la persona se relaja. Correcto. Y no les pasa a ustedes que a veces vamos, o sea, como dice Holman, nos obligamos a nosotros mismos, que es una buena obligación porque es el hombre nuevo sometiendo al viejo, pero que después de que vamos, así sea obligándonos a nosotros mismos y venimos, no nos sentimos en paz y mejor, porque realmente vemos que la palabra llega hacia nosotros y hace su trabajo. Entonces es una buena cosa, algo bueno que nosotros sepamos que cuando estamos peleando con esto, es una buena pelea. Es la pelea entre el nuevo hombre y el viejo hombre. Por eso es que a veces voy a hacer cosas obligados, pero obligados por mí, obligado por mi fe, fruto del fe. El amor de Cristo, obligados por el amor de Cristo. El amor de Cristo me obliga. En ese sentido, la motivación de esta obligación es el amor y es lo que Dios nos ha dado. Entonces, bueno, nos tenemos que congregar. No dejemos de congregarnos, eso es importante. Ahorita estamos congregándonos nosotros aquí y esto está muy, muy bueno. Me encanta porque si no tuviéramos esta tecnología, no podría haberlos conocido a ustedes. Esto está muy bien. Dios quiere que esto ocurra. Pero si tengo la oportunidad de conocerlos personalmente, lo voy a hacer. O sea, esto no quita la oportunidad de que nosotros nos podamos conocer. Esperemos que ocurra. Si ocurre, muy bien. Si no ocurre, no importa. Pero el hecho es que Dios quiere, nosotros somos seres sociales y Dios quiere que juntos estemos nosotros y alabemos al Señor. Así como estamos ahora, pero también en forma presencial, en forma personal. Y mucho más sabiendo que el día se acerca. Alberto.
Perdón, un poco de humor. No, pero en el cielo vamos a conocernos. Si no nos conocemos acá en la tierra, en el Claro, cielo vamos a conocer. por supuesto. Claro que sí, pero el punto está en que mientras estemos aquí, nos deleitamos con la familia que Dios nos ha dado. Y si tenemos la Amén, Señor. oportunidad, nos vamos a disfrutar. Entonces, bueno, ok, Dios quiere que nos congreguemos. Es ese, Amén. pero simplemente Dios quiere que nos congreguemos. Eso es todo. Sí. Vamos a ver qué más, Holman. Pastor, Dios lo que quiere es que nos Ujú. congreguemos y compartamos unánimes en la palabra de Dios. A mí me anima mucho y yo le digo a las personas cuando se invitan a la congregación que vayan y se congreguen, congréguese. Les enseño sobre cuando el Señor Jesucristo asciende al cielo y hay la persecución de la iglesia. Yo les tocaba en cuevas. Eso, ellos les Claro, tocaba, pero no dejaban de congregarse, claro. ¿sí? Ahora nosotros tenemos esa libertad, tenemos los medios de locomoción, tenemos los medios como quiera. Aquí en Colombia, una plataforma, ya no puedes salir aquí, sino aquí te recogen y te llevan y la gente no asiste. Sí, sí, ¿Sí? es Entonces triste. hay que Es triste. animarlos, Sí. ¿cierto? Nos corremos, Holman, gastamos energía, dinero para otras cosas. Si queremos hacer, o sea, no es que esté mal que yo quiera ir a la playa o quiera reunirme con mis amigos para hacer un asado. Eso es muy bueno. Dios quiere que disfrutemos todo eso. Pero lo triste está en que hacemos un gran esfuerzo para todas estas cosas, pero no para alimentarnos espiritualmente. Y esa es la parte donde Dios no quiere. Ahora, congregarnos no es suficiente. Miren lo que hay aquí. Ah, hay que congregarse con algo más que simplemente el hecho de congregarnos. Isaías, esto está en Isaías 29:13. ¿Quién quiere leerlo? Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Entonces, Amén. evidentemente, estas personas, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, se estaba congregando. ¿Cuál es el problema? Entonces ellos estaban haciendo lo que Dios decía. Se estaban congregando, estaban guardando el día de reposo fielmente. Pero ¿cuál es el problema? ¿Qué problema vemos aquí? Que ellos no lo hacían con un corazón sincero, que ellos lo Ah, hacían solamente de boca y Entonces, con demostración. entonces nosotros nos vamos a reunir, pero no nos vamos a reunir simplemente por reunirnos. Nos vamos a reunir con un sentido de devoción. Vamos a la iglesia engage, o sea, en mente y corazón, alabando a nuestro Señor de todo corazón. O sea, yo dije nuevamente que sobre todo cuando la persona no tiene fe, no puede venir a la iglesia por la razón correcta. O vienes porque tienes un problema, o vienes porque te invitaron, o vienes porque alguien, tú ves a alguien que ah, es, está en paz y eso te llama la atención, en fin, tienes una inquietud intelectual, todas esas cosas son formas que Dios utiliza para atraer a una persona. Pero ya después de que uno tiene fe, ya debemos ir por Dios, no debemos ir, o sea, ya, porque simplemente porque la música es bonita, simplemente porque es nuestro grupo social. A veces, por ejemplo, muchas personas van, la iglesia es un sitio donde los muchachos van a ver a las muchachas y las muchachas a los muchachos. O sea, no, vamos a glorificar a Dios como tal. Que las demás cosas son parte del valor, o sea, de los beneficios que tenemos como familia y eso es otra cosa. Pero vamos y vamos con nuestro corazón. O sea, no simplemente hacer las cosas de la forma externa. Como siguiendo a la iglesia, marcamos tarjeta. La figura es la de una persona que va a un trabajo, plac, plac, marca tarjeta y ya está, ya cumplió. No, o sea, no es simplemente tu presencia. Estamos en el servicio y entonces estamos pendientes de quién entró y quién no entró y qué se repuso aquel, qué ropa tiene esta persona, qué ropa tiene aquel. En fin, en vez de estar nosotros concentrados en Dios como tal y en su mensaje. Santiago, entonces, uno, rompemos el mandamiento al no congregarnos. Tenemos que congregar. Dos, rompemos el mandamiento al congregarnos, pero congregarnos de forma externa, sin nuestro corazón en el lugar apropiado, con un sentido de devoción. Tres, ¿qué más?
¿Qué dice Santiago aquí? Santiago 1. Pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues se estarán engañando a ustedes mismos. Entonces, otra forma en que rompemos nosotros este mandamiento es cuando escuchamos la palabra, que está muy bien, pero no la ponemos por práctica. No la ponemos en práctica. Entonces, eres una persona distinta cuando estás dentro de la iglesia, y está bien, pero entonces eso que tú aprendiste y que escuchaste en la iglesia se quedó ahí. Tan pronto como sales tú de esa puerta, es como si nada hubiese pasado. Y eso no puede ser. Y, sí. y justificamos nuestra forma de ser porque, por ejemplo, tenemos refranes que dicen negocios son negocios, business son business. O sea, hay un código especial para los negocios, hay un código especial, hombres, hombres, cosas así por el estilo que van en contra de lo que Dios dice, pero lo ponemos por encima de su palabra. Entonces es como, eres una persona totalmente diferente. Y eso servimos de piedra de tropiezo. Mucha gente no cree en nuestra religión porque dice, te ve y dice, ya va. Te dice, yo no veo a Cristo en ti. Si eso es tu religión, yo no quiero ser parte de eso. Si tú eres la persona que me quiere hablar de Dios, pero al mismo tiempo no lo veo en ti, no estamos reflejando, estamos sirviendo al pie de tropiezo. Entonces, bueno, no solamente escuchamos su palabra, sino que la ponemos en marcha. Sabemos que tenemos limitaciones. No quiero, nuevamente, que caigamos en el otro lado del péndulo y empecemos a hablar como que tú no eres un buen cristiano porque no estás aquí 4 horas al día, porque no estás haciendo esto, no estás haciendo aquello. Son frutos del Espíritu y que está bien. Y cada quien, o sea, tiene su diferente nivel, pero eso te hace o sea, tú eres un cristiano por tu fe. Pero no hay que ser legalista en ese sentido, porque vamos a caer en otro extremo. Pero evidentemente no podemos, o sea, si Dios nos está hablando, la palabra nos transforma y empieza a ser lo que se llama los frutos del Espíritu. Hay que dejar que el Espíritu haga su fruto. Holman. Algo importante, pastor, y es lo siguiente. En este tema de congregarnos, en este tema de considerar la palabra, nos lleva a una condición, que debemos de meditar en la palabra, debemos aplicarla, porque ¿qué dice la palabra del Señor? Que nosotros somos cartas abiertas y leídas. Entonces, nuestro testimonio significa muchísimo. Claro. Nuestro testimonio, sin necesidad de usted entregarle un tratado, una palabra, usted dice, vea, esa persona era un adúltero, esa persona era un borracho, esa persona era un engañador. Ahora yo lo veo transformado. Entonces, claro, si la persona le hace la invitación, dice, claro, pero entonces, por eso la palabra se cumple. Claro. Somos cartas abiertas y leídas. Y eso es lo más importante. El testimonio también externo. Obviamente el interno, porque va de adentro hacia afuera, pero el externo da muchísimo, sí, para llevar muchísimas personas a Cristo. Sí, vivan acorde al llamamiento al que han sido objetos. O sea, Dios quiere que nosotros mostremos. O sea, mi recomendación para mí y para todos los creyentes es: dejen que la gente vea a Cristo en ustedes, para que la gente pueda conocer a Cristo a través de ustedes. Lo ven en ti porque reflejas a Cristo, con todas nuestras dificultades, con todas nuestras limitaciones, porque Cristo solamente hay uno. Pero cada día le pedimos al Señor que nos ayude a ser imitadores de Él, como lo hizo el apóstol Pablo. Y cuando ellos vean esto, entonces conocen a Cristo a través de nosotros. Nos ganamos el derecho de audiencia, por ejemplo, muchísimas veces. Entonces, Dios nos habla de que no solamente vamos con el corazón, nos deleitamos, no es día y noche, y meditamos en la palabra del Señor. Meditar significa rumiar. Rumiar es la palabra que se usa para una vaca cuando come. Y la palabra rumiante, un rumiante,
es porque un rumiante está mastica, que mastica, que mastica. ¿Ustedes no se han dado cuenta como las vacas están todo el tiempo masticando? Y las vacas tienen 4 estómagos. Entonces, ¿cómo ellos digieren la comida? Ah, de un estómago la pasan al de abajo, luego del de abajo al otro, el otro, y luego la devuelven, y la pasan, y la vuelven, y la de abajo. O sea, la van digiriendo poco a poco hasta que está listo y al final de eso la meten en el organismo. Entonces Dios quiere que hagamos exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Comparamos todos los versículos, digerimos, nunca dejamos de entender, nunca dejamos de crecer, siempre encontramos cosas extraordinarias. Yo le comentaba a otro estudiante que un día, digamos, a la casa de uno de los profesores del seminario, 40 y pico de años enseñando, un hombre con una, wow, muy, muy sabio, muy profundo en su estudio. Y un día que fuimos a su casa, hay un día en que nosotros vamos a limpiar el campus. Él salió de la casa con una alegría, y le preguntamos al profesor que por qué estaba tan contento. Porque dice, porque por fin entendí algo de este versículo que no había entendido. Digo, wow, 40 años enseñando y el Señor le sigue reflejando, y le sigue, le sigue, le sigue, le sigue, le sigue dando cosas. En la medida que nosotros meditamos en la palabra del Señor, nunca vamos a exhaustar, o sea, a agotar, perdón, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Aquí nuevamente, esta es otra de las cosas, hermanos. Esto nuevamente no son nuestras palabras, pero parte de lo cual nosotros rompemos el tercer mandamiento es aquí. ¿Quién quiere leerlo? Pero les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes han recibido y que se apartan de ellos. Perfecto. Entonces, tenemos que cuidarnos de estas divisiones y tropiezos. El punto está en que nosotros, cuando Dios quiere que estemos en un sitio reunidos, alabando al Señor, todos juntos, todo lo que vimos anteriormente. Pero Dios no quiere que nosotros estemos en un sitio donde su palabra no se predique con la pureza. Si esto se forma en algo permanente, tenemos que hacer algo. Y la idea es que ustedes, si vemos, porque eso es en donde hierro pule hierro, ustedes a mí y ustedes, a través de la palabra de Dios es que podamos tener un mismo sentir, una misma fe, una sola forma porque la escritura no tiene muchas interpretaciones, es una sola. O sea, la escritura habla y la verdad es una sola. Entonces debemos ayudar a que eso cambie, o dos, tenemos que separar, porque Dios no quiere que eventualmente eso nos contamine. Entonces nos ruega a que nos apartemos de aquellos que causan divisiones y tropiezos, que traen enseñanzas diferentes. Edberto. Y ahí no se aplica la palabra de Dios en donde dice que de la cizaña. Claro. En ese versículo. Sí se aplica, o sea, se aplica en el sentido de que nos muestra de dónde viene todo esto, Edberto. O sea, nos muestra de por qué hay tantas diferencias, porque realmente las diferencias vienen del maligno que ha puesto que ha puesto el sembrado cizaña en el corazón. Lo que no nos está diciendo es que nosotros no debemos reconocerla. O sea, cuando hablábamos de esto, la idea era que si eliminaban a la iglesia por completo, y esa no es la idea. Dios se va a encargar de eso, pero la idea es que nosotros podamos reconocer. En el libro de Apocalipsis, en las cartas a las iglesias, el Espíritu habla y le dice a la iglesia, ten cuidado con esto y con esto y con esto. O sea, son iglesias cristianas todas, pero cuando hay algo que está mal, la iglesia tiene la responsabilidad de cambiarlo. Por eso es que escudriñamos las escrituras. Con humildad hacemos, o sea, nos acercamos a la escritura. Mi función, mi intención no es ganar la discusión. Eso está muy mal, eso es un debate. En los debates hay un ganador y un perdedor. No hay ningún convencido, no hay ningún convertido. Nosotros no debatimos. Mi opinión no es importante. La de Dios sí, esa sí es importante. Entonces, uno tiene que simplemente con humildad siempre ir ad fontes a la palabra y ver realmente que Dios está diciendo lo que está diciendo. Entonces, nos separamos allí, tratamos de cambiar todas las cosas, y si no, bueno, buscaremos
alguien, un grupo con el cual podamos estar completamente identificados. Ahora, lo bueno de todo esto es que al final del día todos estos mandamientos nos apuntan siempre, como dice la ley, a Jesús. ¿Y qué hizo Jesús por nosotros en donde nosotros fallamos en todos estos puntos? Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y en el día, como era de costumbre, entró en la sinagoga. O sea, ¿qué hizo Jesús aquí? ¿Qué nos está mostrando? Lo que Jesús hacía todo el tiempo, su costumbre. O sea, esto todo el tiempo. En otras palabras, yo he roto, y lo seguimos rompiendo todos, el tercer mandamiento, pero Jesús rompió el tercer mandamiento. ¿Rompió Jesús el tercer mandamiento? Pregunta. ¿Qué creen ustedes? Esa es fácil, hermano. No es una pregunta retórica. ¿Rompió Jesús el tercer mandamiento? ¿A Margarita? No. No, ¿verdad? Yo creo que no, porque decía que él es el dueño de, pues, de todo. Claro. Y sabemos que no lo rompió porque primero Jesús es perfecto y no lo rompió. O sea, y aquí vemos que como costumbre, él entraba en la sinagoga, o sea, Jesús cumplió el tercer mandamiento de forma perfecta. Mírenlo aquí también, desde chiquitos, desde el principio, todos los años, los padres de Jesús iban a Jerusalén durante la fiesta de la Pascua y siguiendo de su costumbre, cuando Jesús cumplió 12 años, fueron a Jerusalén para la fiesta. Cuando la fiesta terminó y emprendieron el regreso, sucedió que el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo notaran. Él se quedó en la iglesia haciendo ¿qué? ¿Qué se quedó haciendo Jesús en la iglesia? Predicando la palabra. Y fíjate, Claudia, que no la estaba, o sea, sí la predica, pero realmente no fue a predicarla, fue a hacer otra cosa. ¿A orar? Sí, oró, pero nos dice que él hacía algo cuando estaba allí. La gente se asombraba de que este muchacho sabía tanto. Día con los fariseos y los intérpretes de la ley. Ajá. Y entonces cuando él se reunió con estos y lo interpretó, fíjate que él se sentó para hacer ¿qué? Para, Alberto, que lo acabas de mencionar, ¿qué hizo Jesús? Discutía y hablaba con los intérpretes de la ley. En otras palabras, estaba aprendiendo la palabra. O sea, Jesús aprende la palabra, degusta la palabra, profundiza en la palabra. Jesús hace todo lo que nosotros no hicimos bien, lo hace por nosotros. Aquí vemos nuevamente, esto es lo que hace, cuando él estaba en la historia completa del templo, ¿no? ¿Quién de ustedes puede acusarme de haber pecado? Y si digo la verdad, porque no me cree. O sea, Jesús es nuestro campeón, representante, Sí. el que decide nuestro futuro, y gracias a Dios porque Jesús es un triunfador. Y él triunfó en todos los mandamientos, incluyendo el tercer mandamiento, que lo cumplió perfectamente por nosotros. Ok, vamos a congregarnos. La iglesia adventista dice que debemos adorar solamente el sábado. ¿Está mal que la iglesia adventista adore a Dios el sábado? Está mal. De hecho, es textualmente lo que dice el libro de Éxodo. Keep the Sabbath, o sea, consagra el día de reposo o sábado. Entonces, Holman. No, pues los adventistas, la persona que, digamos en el caso de los adventistas, ellos enseñan la palabra. Yo tuve la oportunidad por curiosidad, de una invitación que me hicieron hace años, y yo fui. Muy bonito, muy hermoso para hablar de Dios, pero entonces ellos están ceñidos. Casi la mayoría de adventistas son veganos, son vegetarianos, entonces están llevando a una confusión a las personas. Entonces es como una imposición, ¿sí? De que solamente el sábado es un día de reposo, no pueden hacer nada, ¿cierto? Y fuera de eso le mezclan, lo digo por experiencia propia de unas personas que conozco, donde lo llevan a usted a comer solamente que la carne es mala, que la leche es mala, o sea, todo lo que es animal es malo, ¿cierto? Claro. Entonces eso no es así, no es así. Muy bien, gracias, Holman. Jenny, ¿te ibas a decir algo?
¿no? Bueno, muy bien. Entonces, gracias, Olma, porque evidentemente no está mal que la grupo adventista que tenemos que hablar son en todo sitio que se predica a Cristo crucificado para el perdón de los pecados, en todo sitio, en toda iglesia, aunque tengan sus errores, si ese mensaje está presente de Cristo crucificado por el perdón de los pecados, se considera que ese grupo forma parte de la Santa Iglesia Cristiana, de la comunión de los santos. O sea, en otras palabras, de todos los que confían en Cristo como Señor y Salvador, porque es lo que están predicando, con todos los errores, nada más, ¿no? Ahora, por lo tanto, podemos considerarlo y decir que es una iglesia cristiana, son nuestros hermanos. Vimos en el versículo anterior que si hay cosas que no están bien, aunque son hermanos, y no estamos diciendo que no van a ir al cielo, nosotros debemos separarnos igual. Ahora, lo que está mal aquí no es que ellos hayan escogido el día sábado como su día de devoción. ¿Qué es lo malo? Holman creo que lo mencionó. Lo malo está cuando ellos aseguran que ese es el único día posible y que todos los que no lo hacen están pecando. Allí está mal. Yo puedo escoger el sábado, puedo hacer el domingo, puedo hacer el día, como dice aquí la palabra. No lo vamos a leer en el próximo versículo, pero nuevamente haciendo repaso. Hay tres tipos de leyes: la ley moral, la ley civil, la ley ceremonial. Nos acordamos de esto. Y este mandamiento tiene una mezcla de ambos. Tiene mezcla de ley. ¿De cuáles mezclas, de qué leyes están mezcladas en el tercer mandamiento? De estas tres que están aquí, ¿cuáles están mezcladas? La ley civil y la ley civil y la ley ceremonial. La civil es la que regula la vida cívica, o sea, el gobierno, los militares, etc. La ceremonial sí es la de que dice Dios de qué día exactamente, las ofrendas, las fechas, etcétera, etcétera. Pero la moral es la que Dios aplica para todo el tiempo y para todos los creyentes, para ustedes y para mí. Entonces, aquí hay una mezcla de ley ceremonial con ley moral. Dios quiere que sigamos congregándonos, como lo vemos, como lo reitera nuevamente. Entonces, el mandamiento, la parte moral es que nos congreguemos en cualquier día, de forma permanente. La parte ceremonial es la parte del día sábado. Jenny. No te escuchamos. Oh, disculpe, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ok. Me intriga mucho este mandamiento por esa misma razón que se mezcla. Y entiendo y creo todo lo que hemos conversado de que es importante juntarnos, congregarnos. Lo veo en el mandamiento, en todo eso. Pero ¿por qué? Y siempre me pregunto, ¿por qué hemos alejado tanto de los beneficios también de ahí en hacer reposo, en no trabajar? Y yo lo digo como trabajólica y vengo de familia de trabajólicos. Es ahora aplicándolo a mi vida y yo intentando mucho de verdad descansar. Claro, ir a la iglesia, juntarme, estudiar la palabra, pero también de verdad descansar mi cuerpo, como dice ahí también que Dios también tomó su tiempo para descansar. No sé, yo siento como cultura en general que hemos dejado eso y solo enfocamos en juntarnos y congregarnos y dejamos completamente afuera eso del beneficio de descansar tu cuerpo. Correcto. Y esa es la intención, Jenny. Por eso es que están las vacaciones. Aunque uno dice, uno toma vacaciones y después necesita vacaciones de las vacaciones, porque uno viene más cansado que nunca. Pero es un tipo de cansancio distinto. O sea, cuando yo no me reúno con ustedes, yo me siento en paz, me relajo, me descanso. O sea, de eso se trata. Tráeme tus cargas a mí que yo te las hago ligeras. Cuando vamos a la iglesia, deberíamos salir descansados. Y eso ocurre. Entonces, realmente cumple con las dos cosas. Descansamos físicamente, pero mucho más importante, descansamos espiritualmente. Dios quiere que hagamos eso. Ah, eh, que cuidemos no solamente nuestro cuerpo, sino que cuidemos nuestra alma como tal. Entonces, aquí se cumplen las dos cosas, la ley moral y la ley ceremonial. La ley ceremonial ya no está. Recuerdan que dicen, aquí está el versículo, aquí no permitan que nadie los juzgue por lo que coman o lo que beben,
o con los días de fiesta, o con la luna nueva, o los días de reposo. O sea, es la misma ley. Todo esto no es más que una sombra, lo que está de venir, pero la verdad es Cristo. Entonces, sabemos que ya la parte ceremonial no nos obliga, por eso es que no está Claro. mal. No están mal los hermanos adventistas en hacerlo el sábado. Lo que está mal es cuando dicen que todo el mundo tiene que hacerlo. Si alguien quiere seguir, si alguien quisiera seguir las leyes dietéticas que dio Dios para su pueblo, está libre de hacerlo, pero no es obligatorio. Lo malo es cuando yo te digo a ti que que eso es un pecado. Y ese es el problema con los hermanos. Y llegan al punto donde entonces nuevamente ya la ley no es algo que nosotros podemos seguir, sino que es mandatoria, y el lenguaje empieza a cambiar, porque se vuelve legalista, que si tú no haces esto, entonces la salvación no está contigo. Tú no vas a ir al cielo porque tú no eres un buen cristiano, porque no estás haciendo nada de esto. Y volvemos atrás sin darse cuenta. Predican a Cristo, muy bien, gloria a Dios, pero lo despredican cuando por la práctica dicen que si tú no haces todo esto, entonces no eres un buen cristiano. Entonces la salvación es por las obras. O en el mejor de los casos, una combinación de las dos. Hay que tener cuidado con eso. Sí, y sí, entiendo eso, pero yo creo que mi pregunta viene más de por qué no hablamos de eso. Es por esa misma razón, para que nadie piense o se confunde de que sea obligatorio. Yo siento que no se habla de eso y de los beneficios que Dios quiere para nosotros cuando no trabajamos, cuando que yo, por ejemplo, yo puedo ya ir a la iglesia, descansar mi cuerpo, mi alma, todo, pero después llego a la casa y empiezo a limpiar todo, ¿verdad? Y empiezo el lunes cansado. Sí, es cierto. Bueno, Entonces, nuevamente Dios quiere que nosotros tomemos un tiempo para nosotros. Después de cierto tiempo, las cosas se hacen contraproducentes. Si nosotros trabajamos y trabajamos y trabajamos y trabajamos, no rendimos y nos enfermamos. Es decir, Dios quiere que descansemos, definitivamente. Ahora, nuevamente, el propósito principal de Dios es que descansemos espiritualmente, y el de físico es como un added value para eso, ¿no? Entonces, bueno, vengan a mí todos ustedes que estén agotados, yo los haré descansar, lleven en mí el yugo, aprendan de mí porque soy manso y humilde, y harán descanso para su alma. Entonces, si nuestro descanso de nuestra alma, no importa qué tanto, o sea, si nuestra alma no está en paz, nada está en paz. Y ese es el descanso que Dios nos da a Cristo, y al tener este descanso, fíjate, yo con este descanso tengo descanso físico, y fíjate por qué. Cuando yo sé que estoy en buenas manos y confío en Dios, ya yo sé que al final del día, mira, o sea, no tengo que matarme tanto y tengo que tener 4 trabajos, o dejar porque sin eso no voy a comer, porque yo confío en que si mi Señor va a proveer. Entonces, teniendo esto en claro, me ayuda a mí a poder tomarme un tiempo y decir, ¿sabes qué? No, yo me voy a tomar este día para Dios y para mí, porque al tomar el día para Dios es para mí también. Listo, entonces, vamos entonces a orar. Padre, te doy gracias nuevamente, todos nosotros, por la fe que has puesto en nuestro corazón. Gracias, Padre, porque podemos cada uno de nosotros estar tranquilos de que si morimos en este momento vamos a ir al cielo gracias a lo que tú has hecho. Gracias, Señor, por cumplir el tercer mandamiento también por nosotros, por nosotros y para nosotros. Danos descansos en tu palabra y permite que siempre podamos crecer en ella todos los días de nuestra vida, que podamos atesorarla. En el nombre de Cristo, amén. Hermanos, los dejo. La tarea se las voy a poner allí mismo, no cambia nada. Es rutinaria, en el sentido de que vean el capítulo, lección número 5, y para el lunes, y la hoja del estudiante, ¿ok? Bueno, Dios los bendiga, Señor los bendiga y los guarde. Sí. Pastor, una preguntita que había levantado la mano, es que quiero cerrar con broche de oro una palabra que está en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo número 13. Ajá. Que es para todos. Y también es que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor. Amén. Amén. Es palabra de Dios. Sí, disfrute. Es un don de Dios. Es un don de Dios descansar. Y Dios nos ha dado a nosotros mucho talento con la cocina, por eso es que también estamos tan... así que disfrútenlo con su familia. Jóvenes, abracen a su familia, abracen a sus hijos, abracen a su esposo, díganles que los quieren. O sea, nuevamente, todo eso refleja el gozo que tenemos de vivir, porque tenemos una vida plena. Hagan eso, sigan eso. Sí. Amén. Y hay algo especial
que nosotros los seres humanos se nos ha olvidado abrazar. Cuando Sí. usted comienza a practicar, ahorita no lo puedo hacer, yo no lo puedo hacer porque estoy en un tema, ¿no? Pero si usted puede abrazar, usted cuando hace